Buenos días, gracias. Bueno, la clase pasada nos quedamos con el tema del cálculo de los ejes equivalentes. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Pudieron resolver, buenos días, Juan Andrés, pudieron resolver el ejercicio de los ejes equivalentes del proyecto? ¿Tienen algún comentario, alguna observación? Decíamos que debíamos considerar la suma de los dos, la suma del tránsito del promedio diario anual en ambos sentidos. Y luego ese resultado, y debido a que solamente teníamos dos carriles, el coeficiente lo íbamos a considerar del 0,5%, es decir, de la sumatoria de los dos sentidos íbamos a tomar la mitad. ¿Sí me explico? Si quieres presentar, gracias. Si ya lo tienes, Karen. Ah, ok, de acuerdo. Ok. Mm, sí, aquí tomaste el tránsito diario promedio anual en ambos sentidos, ¿cierto? Ok, son 903. Y aquí se aplicó el coeficiente de distribución para el carril de proyecto, que es de 0,5. Entonces, tu tránsito diario promedio anual fue la mitad de 403 y este fue de 903, perdón. Ajá, es correcto. Es correcto, tenemos aquí 452. Ahora, este 452 es el que vamos a aplicar en la composición del tránsito, ¿verdad? Es correcto. A partir de ese dato, bueno, pues entonces con la composición que nosotros ya tenemos, vamos a considerarla aquí, ¿sí? Ahora, aquí nos dice que es del 0,7 y del 0,3. Al final, ¿cuánto nos dio de resultado? Mm, ok.
No, hiciste todo bien. Nada más que aquí debemos de considerar también la parte de la tabla de los, ¿cómo se llama? De las profundidades del, ay, se me fue el nombre, pero ahorita se los digo, del coeficiente de daño. Nosotros tenemos el coeficiente de daño, esa fue una tabla que yo les proporcioné. Sin embargo, habría que revisar también la parte de la normatividad. Ahora, con el DISPAF, ¿de cuánto te resultó? 3 millones. ¿Este fue el que te dio? Igual de punto 3. Correcto. Bien. Entonces, nos da lo mismo, ¿no? Porque acuérdense que esto nos da en millones de ejes equivalentes. Entonces, si esto nos da en millones de ejes equivalentes, eso quiere decir que nos da de punto 3 millones de ejes equivalentes, ¿sí? Entonces, sí, sí nos resultó, digo, por eso son valores aproximados, porque al final de la tarde, este valor de los ejes equivalentes es el que nosotros vamos a considerar para poder calcular los espesores de nuestra estructura de pavimento, que es lo que vamos a ver la clase de hoy. Entonces, aquí nos dio como resultado el punto 3. Ah, ok, es que si es de punto 7 y de punto 3, porque dijimos que era un camino tipo B, y que para los caminos tipo B teníamos esta distribución de vehículos cargados y de vehículos no cargados, ¿no? Que era del 70%. Ok, entonces, bueno, pues aquí tenemos nuestra comprobación, ¿no? Que da de punto 3 millones de ejes equivalentes, ¿sí? Entonces está correcto, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos hasta aquí? Ok, bien, gracias. Muy bien, entonces les voy a compartir. Ay, nada más que ahora sí no abrí mi WhatsApp y no se los comparto antes porque de pronto ya termino un poquito tarde y ya no les alcanzo a compartir nada en la noche. Ingeniera, yo tengo otra duda chiquita. Dígame. ¿Qué tasa debíamos de usar? ¿La que obtuvimos como la que presentó mi compañera Karen, que era de 3.98, o la que marcaba el documento, que era la mínima del 3%? No es una duda chiquita, es una duda grandota porque sí teníamos que utilizar la del 3%. Bueno, es pequeña porque no hay una diferencia muy grande, pero ¿qué pasa cuando utilizamos la del 3%? ¿Qué resultado te arrojó a ti? Pero sí tenemos que Me utilizar. arrojó uno semejante. Ujú. Permítame tantito. Sí, pero sí tenemos que utilizar la del 3% y eso se había quedado como de tarea, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, por norma, cuando nosotros estamos hablando de caminos tipo B, en este caso estamos convirtiendo nuestro camino que es tipo CD a tipo B, entonces nosotros nos indican que la tasa, por norma, la tasa máxima de crecimiento que debemos considerar es la del 3%. Entonces, a pesar de que a nosotros nos dio un resultado mayor, bueno, pues tiene que ser la del 3% para este caso y por el tipo de camino del que estamos hablando. ¿Sale? Sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, el resultado me dio 343.689. Ok, de igual manera en el DISPAP te dio de 0.3, que implica que son 0.3 millones de ejes equivalentes. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniera. No, ¿de qué? Gracias a ti. Bien, entonces les decía, les voy a compartir, nada más que termine de cargar mi WhatsApp. Les voy a compartir el ejercicio vamos a ver el día de hoy, para la determinación de nuestro cálculo de espesores, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme un momentito.
Ok, ahí lo tienen ustedes en el WhatsApp. Y lo que les estoy enviando es un ejercicio que vamos a resolver ahorita para que continuemos con esto. Ok. ¿Me indican, por favor, en cuanto ustedes ya lo tengan abierto? ¿Sí? Sí, ingeniera, ya está. Ok, gracias. Bien, entonces, en el ejercicio, bueno, en el documento que les mandé, aparecen dos hojitas en nuestro libro de Excel. En la segunda hojita tenemos unas gráficas. Estas gráficas pertenecen al manual de diseño de pavimentos que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que también lo podemos encontrar en algunas publicaciones que emite el Instituto Mexicano del Transporte. Y entonces aquí vamos a tener gráficas para el diseño estructural de carreteras con pavimentos flexibles y nos dice que los pavimentos, bueno, se tienen que calcular con un nivel de confianza, lo que comentábamos la clase pasada. Este nivel de confianza dentro de las gráficas lo podemos encontrar del 0.7%, del 70% o bien del 90%. Y entonces comentábamos que para los caminos tipo B en adelante vamos a necesitar, bueno, pues diseñar, hacer un diseño estructural para pavimento flexible con un nivel de confianza del 90%, ¿no? Entonces, vamos a considerar esta gráfica que tenemos del 0.9%. Y entonces, aquí, en esta gráfica, nosotros lo que vamos a encontrar son propiamente ya los espesores que se consideran para las diferentes capas de nuestro pavimento. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, en esta parte, el espesor mínimo de la base para diseños de carpetas de riego. Y bueno, aquí en esta gráfica vamos a tener cuáles son los que están destinados para la carpeta asfáltica, para la base, para la subbase, para la capa subrasante, para el cuerpo del terraplén y para el suelo de cimentación, ¿sí? Entonces, siguiendo esta gráfica, nosotros vamos a buscar, dentro de la gráfica, vamos a buscar precisamente valores, el valor que nos arrojó nuestro cálculo de los ejes equivalentes, que es con lo que vamos a cruzar, ¿no? Tenemos aquí el tránsito equivalente acumulado en ejes sencillos de 8.2 toneladas. Entonces, estas gráficas son las que me van a arrojar el valor de los ejes equivalentes, ¿sí? Entonces, con este valor de los ejes equivalentes, ¿verdad? Y entrando con nuestro BRS, vamos a encontrar los espesores de nuestras capas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues como dice el ejemplo. Aquí es un ejercicio muy sencillo donde dice que vamos a determinar igual el espesor para la estructura de un pavimento flexible. Y lo que nos pide el ejercicio es diseñar la estructura de pavimento con 5 millones de ejes equivalentes, con un nivel de confianza de 0.9 y con los siguientes valores de BRS, es decir, de valor relativo de soporte para cada capa. Entonces, el valor relativo de soporte, ¿verdad? Para cada una de las capas, para la base es de 100, para la subbase es de 60, para la subrasante de 20 y para la subyacente de 10 y para el terraplén de 5. ¿Se acuerdan ustedes de dónde sacamos estos valores del BRS? ¿Sí lo recuerdan?
No, O profesora, realmente no recuerdo. Ok, bien. Decíamos que estos valores los vamos a obtener de el laboratorio. Decíamos que nosotros el valor relativo de soporte lo vamos a sacar a través de pruebas de laboratorio. Y entonces aquí esa clasificación para qué capa va a servirnos el material, bueno, pues lo determinamos desde el laboratorio, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un segundito porque no sé quién se quiere, quién sabe quién se quiere adjuntar, pero lo lamento, no lo vamos a admitir, ¿verdad? Igual y es alguien que no tiene. Bueno, ya se hubiera comunicado con nosotros, ¿verdad? Que lo dejáramos entrar. Bueno, les decía, aquí el BRS nosotros lo vamos a determinar de laboratorio. Y decíamos que desde que nosotros estamos realizando la selección de nuestros bancos de materiales, bueno, pues podemos indicar el material para qué capa nos va a servir. Entonces, desde ahí nosotros obtenemos estos valores, ¿sí? Entonces, estos son datos que ya nos proporcionan para el caso del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero vamos a calcular la parte de la base. ¿Por qué la parte de la base? Bueno, pues porque vamos a ver que en la gráfica, ¿verdad? Tenemos que es la carpeta pues evidentemente no la podemos calcular, digo, esa ya la tendremos que dosificar y que determinar con relación a los materiales que nosotros estamos utilizando o que estamos sacando de los bancos de material. Entonces vamos a ver primero la base, luego la subbase, la capa subyacente y después finalmente el cuerpo del terraplén. Entonces vamos aquí y decimos, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es, si nosotros tenemos que el BRS es igual a 100, pues lo tenemos que buscar en nuestra gráfica, ¿verdad? Y aquí tenemos BRS hasta de 20. Acá es donde podemos encontrar el valor de 100, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es entrar a la gráfica con el valor de BRS de 100 e intersectar con el valor de los 5 millones equivalentes. Esto que lo sacamos del cálculo de los ejes equivalentes, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a esta gráfica y cruzamos el número 100 con la gráfica que nos da estos 5 millones de ejes equivalentes, ¿verdad? Que es esta, entonces vamos a obtener un valor aproximado de 14, ¿sí? Si vamos a entrar con un valor aproximado de 14, ¿qué nos dice nuestra propia gráfica? Bueno, pues nos dice la gráfica que nuestra base va a ser igual a 2 por D2. Esto quiere decir, de aquí lo podemos despejar de esta que tenemos acá, donde nos dice que el BRS es la estimación del valor relativo de soporte crítico. Y nos dice que B es el coeficiente. Que B es el coeficiente de variación del BRS en campo. Nos va a decir aquí que la Z es el espesor equivalente en centímetros y que esta va a ser igual a la sumatoria de nuestros valores, ¿verdad? De 1, de 2, que en este caso van a ser los espesores de nuestras carpetas, ¿verdad? Y entonces, esta sumatoria, que va a ir de 1 hasta n, dependiendo de las capas que necesitemos para nuestra estructura de pavimento. Y entonces nos dice que A1, ¿verdad? Va a ser igual a 0 para las carpetas de riego y que A1 va a ser menor o igual a 2 para concreto asfáltico. Ese no lo vamos a ocupar, pero nos dice que AZ va a ser igual, ¿verdad? No, que AZ es igual a 3, a 4 y a 5 es igual a 1, ¿sí? Entonces nos dice para materiales estabilizados mecánicamente.
Aquí prácticamente nos está dando la formulita y entonces nos dice que Z1 va a ser igual a A1 más de 1, siguiendo esto que tenemos acá, A1 más de 1, ¿sí? Entonces, si tenemos, entonces nos dice que lo segundo que debemos hacer es despejar Z1 de la fórmula considerando que A1 es igual a 2, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Si hacemos esa consideración, entonces nosotros lo que tenemos que hacer pues es únicamente dividir nuestro valor de la gráfica entre 2, dado que A1 es igual a 2. Y entonces el espesor de 1 es igual a el espesor de la carpeta asfáltica. ¿Sí? Entonces, si continuamos con el espesor de la base, vamos a seguir de la misma manera, el mismo criterio, porque aquí seguimos esta formulita, ¿verdad? Que nos dice, para que la veamos mejor, digo, ¿por qué no la veo? Donde nos dice que el espesor equivalente en centímetros va a ser igual a la sumatoria de A por D de 1 hasta N, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí queda claro? ¿Queda Sí, muy maestra. claro? ¿Sí? Podemos continuar entonces con el ejercicio y ustedes lo pueden resolver. ¿Sí? Profesora, yo una duda. Sí. Em, ¿Este cálculo que acabamos de hacer fue de la base o de la carpeta? Es que me confundí No, un poco. sí, yo los confundí, perdón, de la carpeta. Aquí es de la carpeta, tenemos de la base, el que sigue es de la base, de la subbase. Aquí tenemos esta. Carpeta es A1 por D1, base A2 por D2, subbase A3 por D3 y capa subrasante A4D4, el cuerpo del terraplén A5D5. Ya el suelo de la cimentación es AN por DN, ¿no? Ya lo que queramos buscar. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cuántos minutos damos? ¿Damos 10 minutitos para resolverlo? Por favor, son 7:30, 7:40, ¿sale?
Ahora sí, ya lo tenemos. ¿Ya lo concluyeron? Yo aún no, ingeniera. Bueno, yo estoy un poco confundida con las gráficas. ¿Ok? No les entiendo muy bien. A ver, ¿qué es la parte, cuál es la parte que no entendemos? Bueno, por ejemplo, para la base dice que su BRS es 100. Entonces, am, serían em, hasta la derecha, como ubicarlo en esa gráfica, Ajá, pero me vuelve a salir, según yo, 14, como en el cálculo anterior. Entonces, pues no sé si ahí se grafican todas o... ok, ok. Tenemos aquí, eh, tenemos que tomar aquí en consideración la de 60, ¿sí? Aquí yo les decía, para la base, nosotros tenemos un BRS de 100. ¿Qué es lo que va a soportar la base? La base va a soportar la carpeta asfáltica. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tengo un BRS de 100 para mi base, es el que voy a utilizar para mi carpeta asfáltica. Entonces, para mi subbase, voy a utilizar el 60 porque sobre de ella tenemos a la base. ¿Sí me explico? Ok, Entonces, sí. si aquí tengo mi subbase que es de 60, entonces ahora sí entro por acá con mi BRS de 60, que lo tengo aquí, ¿sí? Ahora, con mi gráfica, déjenme, hago esto más grande para que se pueda ver. Tengo aquí el de 60 y considero el de 5 millones de ejes equivalentes, ¿sí? Considerando mis 5 millones de ejes equivalentes, ¿de cuánto me resultará? Pues ahí se ve como antes del 25, pues 24. Ajá. Entonces, si es como 24, pues es el que yo pongo aquí. Déjenme hago esto más chiquito. ¿Sí? 24. Y entonces ahora, pues ya no nada más pongo A1 por D1. Ahora tengo que poner que Z2 es igual a 1 por D1 más A2 por D2. Y entonces aquí yo tengo que despejar y decir que si mi A2 es igual a 3, igual a 4, igual a 5, lo tengo que igualar a 1 de acuerdo a lo que me dice acá. Me dice que A2 es igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 1. ¿Sí? Entonces, haciendo esa consideración, lo que voy a obtener es mi espesor de 2. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues lo único que voy a hacer es a mi a mi valor que estoy sacando de mis gráficas, le resto el anterior y lo divido entre 1, para este caso, ¿no? Digo, así se los puse para que se pueda observar, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que mi segundo espesor va a ser igual a 10. ¿Sí me explico? Sí, ingeniera, gracias. Ok. Entonces, damos otros 5 minutitos para... No, yo les comentaba, finalmente nosotros tenemos que, aquí nos dice que la base, su BRS es igual a 100. ¿Por qué se considera para la carpeta asfáltica?
porque lo que va a soportar la base es esa carpeta asfáltica. ¿Por qué tomamos para la subbase lo que vale la base? Pues porque la subbase es lo que va a soportar la base. ¿Sí me expliqué? Entonces, para el caso de la subbase, yo tengo que tomar el valor de mi BRS que tengo en la subrasante. Y al tomarlo en la subrasante, bueno, pues tengo que encontrar mi BRS de 20, que ahí sí ya sí cae aquí, y entonces ya interceptarlo con mis 5 millones de ejes equivalentes. ¿Ok? Bien.
¿Ya está? Creo que ya, ingeniera. ¿Sí? ¿Qué resultados nos arrojó? Bueno, de la base 24 y 10, subbase 36, subrasante 45 y 15 y subyacente 66 y 21. Ok, muy bien. Entonces, esto, ay, Dios mío, ya le cerré aquí. ¿Esto cómo se lee? Aquí tenemos por último, esto se los dejé por ahí para señalizado, y dice, se elabora un cuadro resumen donde nosotros debemos colocar los espesores calculados. Dice, se elabora un cuadro resumen donde se colocan los espesores calculados para colocar los propuestos. En el caso de la carpeta asfáltica, por trabajabilidad, el 7 se tiene que sustituir por 8. Y el de subbase se considera de 10 por contener ese valor en la carpeta superior. Es decir, por norma, nosotros no podemos poner una subbase menor que una base. Por lo tanto, la tenemos que dejar con el mismo valor, ¿sí? Ahora, nos dice, el caso de la subyacente, por ser la última capa, se recomienda que se deje de la última ecuación sustituyendo los valores de las demás capas. Y entonces el resultado, aquí tenemos esta formulita, nos dice la subyacente, aquí por ejemplo nos da de 21, pero sin embargo la recomendación es que debe ser la última capa, ¿verdad? Y se tiene que despejar de la última ecuación sustituyendo los valores de las demás capas. La última ecuación, que en este caso para nosotros es esta, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vamos a sustituir esa ecuación. Y aquí dice, para la subyacente se despeja de la ecuación z igual a 5 a 1 por d1 más a2 hasta a5 por d5 con los valores propuestos. ¿Sí? Estos son nuestros valores propuestos y al final la subyacente nos tendría que quedar de 15. ¿Ok? ¿Queda claro cómo es que nosotros vamos a calcular estas capas de, de nuestra estructura de pavimento? Sí, más o menos, ¿por qué más o menos? ¿Qué es lo que no queda así como tan claro? Las restricciones estas de los espesores propuestos, por ejemplo. Ok. Esto, vuelvo a repetir, viene por norma y eso es en la norma 12 que les compartí la clase pasada, ¿sí? Ahora, eh, digo, para esto hay que hacer pues ejercicios, hay que tener en cuenta algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, sobre todo más ejercicios. La verdad es que esto ya se evalúa ya con criterio. La intención de mostrarles todo esto, vuelvo a repetirles, ustedes tienen una materia de estructura de pavimento. Entonces, pero la idea de mostrar esto es para que ustedes sepan en dónde nosotros aplicamos pues esta ingeniería de tránsito, dónde aplicamos todo esto que nosotros estudiamos en la parte pues de sistemas de transporte, ¿no? Al final, todo esto, toda esa teoría que vimos, incluyendo la parte pues del análisis económico de un proyecto, bueno, pues tiene que ver con esto. Nosotros decimos, en el área de sistemas vamos a evaluar y vamos a procurar dar un resultado con una visión pues mucho más amplia, ¿no? No solamente técnica, pero también necesitamos ver la parte técnica. Entonces aquí, este ejemplo, ¿verdad? Pues básicamente es para que nosotros sepamos que, pues cuál es la participación de la ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que también esto lo podemos calcular con el DISPAP. Ustedes ya tienen bueno, no sé si puedan descargar el DISPAP para que veamos cómo podemos diseñar en el DISPAP estas capas
esta estructura de pavimento, también cómo la podemos sacar ahí, ¿sí? Entonces, si ya lo tienen por ahí, vamos a ver. Nada más que déjenme ponerme acá. Nos dice el dispad, bueno, pues que vamos a poner la estructura del pavimento y dice el tipo de camino. Nosotros generalmente vamos a considerar que los caminos son de altas especificaciones. ¿Por qué? Porque en estos caminos de altas especificaciones es donde se desea que se conserve, ¿verdad?, un nivel sencillo de vida de proyecto y que la deformación de la rodada no rebase del 1.2 centímetros. Entonces, considerando esto, nosotros podemos seguir y poner aquí, dice, se requiere conocer el tránsito en el carril de proyecto en millones de ejes equivalentes. Ustedes sacaron, dice aquí, si conoce el tránsito de proyecto, introduzcalo directamente. Dice, tiene dos opciones para calcular el tránsito de ejes equivalentes. Cálculo a partir del tránsito mezclado o si conoce el tránsito de proyecto. Cuando no conocemos el tránsito, no conocemos el tránsito de proyecto, es decir, no conocemos los ejes equivalentes, tenemos que hacer el cálculo a partir del tránsito mezclado, lo que hicimos la clase pasada, sacar hasta la parte de los ejes equivalentes. Pero en este caso sí conocemos los ejes equivalentes ya. Vamos a considerar el que tenemos del ejercicio del proyecto que ustedes hicieron. Y vamos a ponerle que fue de punto 3, ¿no? De punto 3 ejes equivalentes. ¿Sí? Y bueno, ustedes harán el del proyecto, pero aquí nosotros vamos a hacer el del ejercicio, y entonces dice que aquí hay una carpeta, una base, subbase, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, en la siguiente, vamos a poner que tenemos la base granular. Para la base granular, nosotros tenemos un BRS de 100. Es el que tenemos por acá. Para una subbase de 60. Y luego tenemos para la subrasante 1 igual a 20. Y luego tenemos para la terracería, que es la subyacente, tenemos uno de 10. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner la composición y nos va a decir aquí el módulo de rigidez en kilogramos por centímetro cuadrado. No lo tenemos en el ejemplo, pero sí lo tenemos en el proyecto, porque ahí tenemos todos los resultados, tenemos todos los resultados de los laboratorios en el proyecto que estamos realizando, ¿no? Entonces aquí dice, se requiere el módulo de rigidez de las capas asfálticas. Se desconoce algunos de los valores de Poisson, el programa puede sugerirlos. Cuando no los tenemos, aquí nos dice, nos dice que permitamos al programa que lo sugiera. Entonces aquí le decimos sugerir, sugerir, sugerir y sugerir. Y le damos siguiente. Ahí. En la carpeta, ¿qué le podemos poner? Para efectos del ejemplo, vamos a ponerle igual que el de abajo. Dice aquí se sugieren los valores como módulos de rigidez de capas no estabilizadas y estos valores se obtuvieron igual a 130 en CBR, con un CBRZ por 0.7. Esto es, nuestro valor relativo de soporte se multiplica por el 70% y entonces así fue como se calculó de acuerdo a lo que es el programa, ¿no? Y entonces aquí nos dice, el módulo, ya con el módulo de rigidez, dice, se proponen valores para las relaciones de Poisson de cada capa y esta puede modificarse si así lo desea. Bueno, en este caso vamos a dejar únicamente las de Poisson y vamos a ver por qué.
Si el método permite elegir un nivel de confianza de proyecto, se sugiere emplear un nivel de confianza del 85, pero puede emplear otro nivel entre 50 y 99. A nosotros nos están solicitando aquí diseñar la estructura con un nivel de confianza de 0.90, entonces del 90%. Dice, la capa subbase requiere solo 8.46. ¿Desea eliminarla? No. Entonces aquí ya nos da los espesores del proyecto. Aquí en la carpeta pues no nos dio porque no pusimos el de rigidez. La base granular, por ejemplo, nos da de 28.7, la subbase de 15 y la subrasante de 30. ¿Sí? Ahora nos dice, el espesor de carpeta tiene que ser mayor a 0. Dice, los espesores de capa calculados se ajustan a un espesor construido mínimo. ¿Esto qué es? Aquí, ¿qué es lo que les quiero pues mostrar? Finalmente nosotros tenemos que considerar que la ingeniería de tránsito es la que nos va a regir para poder calcular los espesores. Aquí en el caso del ejemplo no contamos con la ingeniería de tránsito. Aquí lo único que les quiero mostrar es cómo podemos comparar o cotejar el resultado que ustedes vayan a obtener del proyecto, ya con los datos, y con nuestro, con este programa, ¿no? Del DISPAP. Entonces, aquí, incluso este propio programa nos puede indicar los espesores de la capa calculados, ¿verdad? Que se tienen que ajustar. En este caso nos da la carpeta de 0, y como nos dice que tiene que ser mayor a 0, bueno, pues finalmente nos está haciendo una recomendación, ¿sí? Entonces, digo, únicamente es para que vean cómo es que lo van a utilizar para comparar los datos. Pero ¿hay alguna duda, alguna pregunta, sobre todo con relación a esto que hicimos de las gráficas? Quizá ahorita que veamos el ejercicio, el proyecto, entendamos un poquito mejor, ¿sí? Pero hasta aquí tenemos dudas, preguntas, ¿no? ¿Nada? Creo que no, maestra. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. En el documento, este documento creo que se los compartí o no se los compartí. Este no, ¿verdad? El del diseño de pavimento. Este se los comparto. Y en el diseño de pavimento, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Decíamos, para el diseño de pavimentos flexibles, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte nos indica que forzosamente tenemos que hacer el cálculo de la estructura de pavimento por el método de la UNAM y por el método AASHTO. Y tenemos que aplicar un tercer método, ¿verdad? Que es opcional. Existen muchos más y podemos elegir el que nosotros queramos. ¿Por qué nos pide que nosotros hagamos esta valoración con 3 métodos distintos? Porque decíamos, estos métodos son métodos empíricos, basados en observaciones. Entonces, la intención de que nosotros hagamos la comparativa de los resultados de 3 métodos diferentes es para que observemos si los valores son realmente muy aproximados. De lo contrario, tendríamos que, bueno, pues buscar la forma como de proponer, porque aquí nosotros proponemos los espesores, de proponer espesores que vayan, bueno, pues acorde al resultado de los 3 métodos, ¿sí? Entonces, aquí en el documento, en el proyecto que se realizó, ya nos dice que para el desarrollo del diseño de pavimento, nosotros tenemos que considerar análisis de tránsito. Y entonces, el análisis de tránsito que nos arrojó un tránsito diario promedio anual de 899 vehículos mixtos para el carril de diseño. Ahora, la tasa de crecimiento anual es del 3%, con una composición vehicular así como está. Ahora, ojo, aquí nos dice que el 899 fue el carril de diseño, ¿sí? Aquí nos dice, el método de la UNAM, nos dice, para aplicación se utilizará los datos de tránsito obtenidos conjuntamente con la calidad de los materiales que forman las capas de sustentación, cuyos resultados se pueden consultar en los anexos. Los anexos son los resultados de los laboratorios que se obtuvieron, ¿no? Y entonces aquí tenemos para la capa
de base hidráulica, vamos a tener un BRS mayor a 108, para la subrasante de 26.56. Aquí nos dice, se consideró el valor más crítico de las muestras analizadas en el banco El Paso del Jardín y se consideró para la subrasante el valor más crítico de las muestras analizadas en el banco del Gachupinete. Aquí nos especifica para cuáles fueron. Entonces nos dice, tanto para diseño como para refuerzo, el primer paso será realizar el cálculo de los ejes equivalentes que ustedes ya determinaron. Dice, posteriormente se procederá a determinar el valor relativo de soporte crítico para cada una de las capas. Entonces, este valor relativo de soporte crítico nos dice que se obtiene multiplicando el BRS normal por 1 menos 0.84 por el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación va a depender del material que nosotros estemos proponiendo para cada capa, ¿sí? Entonces, nos dice, mediante la utilización de la tabla siguiente se observan los coeficientes. Tenemos ya coeficientes que están determinados y nos dice para el material, para piedra triturada, el coeficiente de variación va a ser de 0.20, para grava natural de 0.25, para arena arcillosa de 0.30. Por lo tanto, en nuestro caso, el BRS crítico, nosotros tenemos un valor relativo de soporte normal, que es el que nos arroja el laboratorio, pero para el valor relativo de soporte crítico, para el caso de terracerías, nos dice que es de 12.05 el valor crítico, ¿sí? Y nos dice aquí que el valor crítico para la subrasante, pues es el que va a resultar de multiplicar 26.56, que era lo que teníamos aquí. El BRS es 26.56. ¿Verdad? Multiplicado por 1 menos 0.84, que es la fórmula que tenemos aquí, que es el BRS por 1 menos 0.84, multiplicación, el coeficiente de variación, ¿verdad? Ya me pasé, perdonen ustedes, que es de 0.30, para el caso de la subrasante, aquí está el coeficiente de variación que es de 0.30, y entonces nuestro BRS para la subrasante nos da de 19.87%. Y para la capa de base hidráulica lo mismo, ¿no? Ya tenemos ahí que para la base hidráulica es de 108, ¿sí? Es obtenido de las pruebas de laboratorio, multiplicado por lo que dice la fórmula, que es 1 menos 0.84, por el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación para la base hidráulica nos indica, ¿verdad?, porque es piedra triturada, nos dice que es de 0.20. Y entonces el valor relativo de soporte crítico para la capa base hidráulica es de 89.85%. Ahora, dice, con estos datos y en función del tránsito mezclado, la tasa de crecimiento y el periodo se obtiene los resultados siguientes. Aquí nos especifica, igual que el programa lo hace, que el diseño lo vamos a tener que realizar por medio, considerando pues que es un camino de altas especificaciones, el cual tiene que permitir solamente hasta 1.2 centímetros de agrietamiento ligero a medio, ¿no? Solamente va a permitir esta deformación. Ahora se emplea un porcentaje del 80% de vehículos cargados, ¿sí? Aquí nosotros, en su determinación de caminos, de los ejes equivalentes, van a tener ustedes que aplicar esta modificación. Aquí, en lugar de poner el 70%, vamos a poner el 80%. Y obviamente vamos a tener que cambiar aquí al 20%, ¿no? Al 20% para que nos pueda arrojar pues ya nuestro resultado, ¿no? Vamos a tener aquí que el tránsito de diseño para nuestros ejes equivalentes, vamos a tener lo que por fatiga va a ser de 0.70 y por deformación de 1. Al realizar la revisión de la deformación permanente y considerando el factor de seguridad de 90 de nuestra estructura, se cumple lo siguiente. Vamos a tener entonces espesores por deformación permanentes obtenidos para la capa de asfáltica de 6, para la base hidráulica de 20.4, para la subbase de 15 y para la subrasante de 30. Estos resultados son los que ustedes tienen que cotejar contra el cálculo, contra la determinación que hagan por gráficas o por medio del disparo, ¿sí?
Y entonces aquí vamos a ver, ya ahora sí, lo que decíamos, ¿no? Los valores que nos hacían falta en nuestro ejercicio, aquí sí los tenemos, y estos los vamos a poder meter al DISPAP, y entonces vamos a poder obtener, ¿verdad? Ya nuestras capas, ¿sí? Entonces aquí tenemos los espesores obtenidos por fatiga, en la alternativa 1, porque recuerden ustedes que esto se propone, vamos a tener estos valores de nuestras capas y vamos a tener que la vida permisible resulta de 0.9 por deformación y 0.9 por fatiga. Al final nos tiene que dar ese resultado. Y con esto nosotros cerramos el método de la UNAM, ¿sí? El método AASHTO es muy parecido, es muy similar al que utilizamos por el método de la UNAM. Sin embargo, aquí sí considera el módulo de elasticidad, se considera los PCI, perdón, no el módulo de elasticidad. Aquí nosotros dice, las consideraciones que prevalecen en el tramo de estudio es la confiabilidad, el módulo de elasticidad del concreto asfáltico, en este caso, bueno, pues son los PCI 350,000, y aquí estos son los datos, pues, que se requieren para poder aplicar el método AASHTO, ¿sí? Y el método AASHTO igual se tiene que calcular los ejes equivalentes, que en este caso nos dice que fue de 0.221 millones de ejes equivalentes, que fue de 0.3, ¿no? Más bien. Y aquí, bueno, nos indica, ¿no? Tránsito anual, tránsito acumulado, el factor de carga equivalente. El factor de carga equivalente es el que ustedes tienen para la composición. Si ustedes ingresan estos factores de carga equivalente, muy seguramente nos tiene que arrojar este valor de 220,930. Esto es, por ejemplo, para el caso del A2, pues se respeta, ¿no? El que nosotros consideramos aquí. Para el caso de los tipo A2, dice que nuestra carpeta base, ¿verdad? Va a tener un valor de coeficiente de daño de 0.004, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Bueno, aquí le pusieron 0.0004. Por ejemplo, para el B2 de 1.925. Para el B2 nosotros lo tenemos de 2, ¿sí? De 2. Y aquí si ustedes observan, aquí ya prácticamente pusieron el resumen nada más, porque aquí lo que tienen son los factores de carga equivalente, pero no lo tienen con base en profundidades, ¿sí? Entonces aquí, bueno, pues esta tabla, que es la que nos indica también el manual, bueno, pues más bien se desglosa con la que vimos nosotros ya para calcular los ejes equivalentes sencillos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos los ejes equivalentes acumulados, y aquí en el método AASHTO, el BRS de la capa subrasante igual se considera de 26.56%, y aquí se consideran los módulos de elasticidad. Es la diferencia que hay entre el módulo, perdón, entre el método de la UNAM y el método AASHTO, ¿sí? Y entonces módulo de elasticidad se obtiene por medio de estos nomogramas, ¿verdad? Donde, bueno, pues nosotros tenemos que buscar precisamente el valor, ¿no? Del módulo de elasticidad. Y nos resultan capas muy similares a las que nos resultaron con el método de la UNAM, ¿sí? Y entonces también se considera la composición, etcétera. Para este caso, para el caso de este diseño de pavimentos, se consideró como tercer método. Déjenme ver dónde está. Se consideró el método del Instituto Nacional del Asfalto, ¿sí? Y de igual manera se involucra el TDPA, la tasa de incremento anual, el BRS, ¿sí? Y entonces la composición vehicular, y bueno, al final, después de hacer la comparativa de lo que nos arrojaron los tres métodos,
cuando se habla de un procedimiento constructivo, pero al final ya se obtiene cuál va a ser la composición de nuestras capas del pavimento asfáltico. Y resulta que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Aquí ya una carpeta, una base hidráulica y una subbase que nos arroja un valor de 41 centímetros, ¿sí? Y una subrasante, ya con los valores determinados. Aquí nos dice que nuestra carpeta asfáltica va a medir 6 centímetros, que nuestra base hidráulica va a medir 20, que nuestra subbase hidráulica va a medir 15, nuestra subrasante 30, nuestra subyacente 50 y evidentemente el espesor del terraplén, pues ese va a variar, ¿sí? Pero al final esto es lo que nosotros tenemos, a lo que tenemos que llegar. Y también dar la recomendación de la carpeta, que por ejemplo la carpeta de concreto asfáltico debe estar compactada al 95% de su peso volumétrico, de acuerdo a la prueba Marshall, y debemos tener una base hidráulica compactada al 100% de un peso de volumen también a la Marshall. Y aquí, bueno, pues ya da las indicaciones y las especificaciones. Este documento se los comparto para que ustedes puedan tener la referencia de los valores con los que van a comparar si realmente sus capas las están calculando de acuerdo a los resultados que se obtuvieron aquí en pues en este proyecto, ¿sí? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿Sabemos qué vamos a hacer entonces? ¿Sí o no? Sí, ingeniera. Bueno, en este caso, en nuestro ejercicio, tendríamos hasta la subrasante, o cuántas capas tendríamos en, o en el caso del ejercicio que estamos haciendo. En el caso de este ejercicio, ¿sí? Aquí nosotros tendríamos hasta la subyacente. Y en nuestro caso, también nos pide la capa del terraplén, ¿no? Tenemos base, subbase, subrasante, subyacente y terraplén. Y aquí tenemos base, subbase, subrasante, subyacente y terraplén, ¿sí? Y obviamente, pues la carpeta asfáltica. ¿Ok? Ahora, Sí, gracias. este ejercicio aquí concluye, pero este ejercicio nos sirve como base para que nosotros, lo que ustedes van a hacer es resolver el proyecto que nosotros estamos haciendo, o sea, hacer la parte del desarrollo, ¿no? Van a hacer ustedes, ahí van a calcular, pues, cuáles son nuestras capas de acuerdo con el método de la UNAM. Lo van a hacer calculando las gráficas, digo, aquí tenemos los coeficientes de variación, tenemos el BRS para la base hidráulica y para la subrasante, ajá. Y aquí ya tenemos el de la terracería, la capa subrasante, la capa de base hidráulica. Y nos falta aquí la subbase hidráulica, la subrasante, la carpeta asfáltica, no, sí, ya tenemos todas, ¿sí? Aquí tenemos todos los datos entonces y también les comparto el resultado de las pruebas de los laboratorios donde les mostré la clase pasada de dónde salía el BRS para que ustedes estén en posibilidad de ingresar a las gráficas para el diseño estructural y entonces obtener los espesores para el proyecto de Ayotox Tenanpulco. ¿Sí? Y con eso cerraríamos el ejemplo del diseño de pavimentos que corresponde al tema de autotransporte. ¿Sí quedó claro? ¿Sí está bien? ¿Sí entendimos? ¿Qué nos quedó suelto? ¿Nada? Disculpe, ingeniera, ¿cree que me podría mostrar lo que salió en subrasante y subyacente? Es que creo que no me salió bien eso.
Aquí, Sí, por favor. aquí está. A ver. ¿Quieren que les comparta este resuelto? Sí, ingeniero, si se pudiera, por favor. Claro que sí, de eso se trata, que ustedes tengan. Digo, finalmente, yo sé que no van a salir y van a ponerse a calcular luego estructuras de pavimento, pero sí puede darse el caso y para que ustedes tengan la idea, ¿no? Digo, finalmente la intención es que tengan pues los más elementos posibles cuando salgan al campo laboral, ¿no? Híjole. Ahorita se los comparto, ahorita que cierre, porque luego de pronto como trabajo en red, aquí en el lugar donde estoy, que es la sala de juntas, como que se pierde un poquito la conexión. Pero bueno, entonces ya nos quedó claro, ¿verdad? Bien, entonces les voy a poner en el tablón que les comparto el documento y les pongo las indicaciones de lo que tienen que hacer y es calcular con los espesores con las gráficas y calcularlo también con el disparo, ¿sí? Con esto damos por cerrado ya el tema de autotransporte, ¿sí? Y entonces el día miércoles, porque el lunes no tenemos clase, el día miércoles nos vemos, digo, ya les confirmo yo más tarde, o el día de mañana si nos vemos en la escuela o nos vemos aquí vía remota, pero ya nos vemos para poder, más bien sí nos vemos en la escuela, porque aunque no nos digan, bueno, pues yo ya les comento, pero nos vemos para que el equipo de transporte ferroviario ya exponga el tema que continúa, ¿no? Entonces, ¿hay preguntas, hay dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya no tenemos más dudas, ¿no? ¿Sí nos quedó todo clarísimo? Yo solo tengo una duda algo tonta, ingeniero. No sé si. Ninguna duda es tonta. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí en las gráficas ¿cómo intersectar los BRS con 5 millones, ¿no? De ejes equivalentes. Sí, Es que aquí en la gráfica 10 a la 7, 10 elevado a la 7 son 10 millones, ¿no? Entonces debería ser entre 10 a la 6 y 10 a la 7. Pero hay dos rayas que dicen 2 y 5 y veo que lo estamos haciendo con la raya que dice 5. Como que esa parte es que no entré al principio de la clase, ingeniero. Disculpe. no te preocupes. A ver, déjenles comparto. Yo lo que me di cuenta, ingeniera, es que están movidas o sea, cuando nos mandó el archivo se movieron las ¿Las gráficas de líneas? color, entonces hay que volverlas, ajá, a acomodar nosotros. Ok. Se las pongo en PDF y te las comparto también para que vean cuál es lo correcto, ¿no? Sí. Aquí, bueno, ya les mandé el que está resuelto, a ver si ahí sí coincide. Pero aquí, decimos, la primera, entramos con un 100. Aquí en la primera, si entramos con un 100, ¿verdad? Y le tenemos que intersectar con los 5 millones de ejes equivalentes, donde nos da. Digo, si la quisiéramos intersectar con el de 5 millones equivalentes, ¿dónde nos queda? Aquí es donde dicen que se movió, ¿verdad? Se movió levemente. Sí, aquí está. Aquí está el número 5. ¿Sí lo ubicamos? Y entonces, si lo Sí, ponemos acá, nos da aproximadamente de 14. Si son 10, 20, 30, entonces si bajamos nos da como de 14. ¿Sale? ¿Sí nos queda clarísimo? sí, nada más mi duda es sobre por qué se escoge esa línea esa curva del 5.
Ah, porque son 5 millones de ejes equivalentes. Ah, ok, ok. Este, ¿por qué no esta? ¿Por qué no esta? ¿O por qué esta? Sí, se supone que 10 a la 7, 10 elevado a la 7 son 10 millones. Y 10 a Ajá. la 6 es 1 millón. O sea, tendría que estar entre 1 millón y 10 millones. Pero a la 5 entonces quiere decir que esos son 5 millones. Ujú. Ah, creo que ya me respondí sola, ingeniera. Muchas gracias. Sí. Sí, o sea, es que dije, pues, ¿qué te explico si ya me lo explicaste tú? ¿No? Sí, sí, gracias. Es que me confundí, disculpe. 5 por 10 a la 5 nada más, ¿no? ¿Sale? Sí, ¿Sí estamos? gracias, ingeniera. Ok. Sí. Esto no tiene realmente gran ciencia, nada más hay que saber pues el método, ¿no? Entender cómo leer la gráfica y realmente no es complicado, pero lo malo pues es que en ocasiones pues no hay quien nos diga el procedimiento es así, ¿no? Entonces hay que ponerse a veces pues a buscar y a leer y a veces pues tardamos mucho, ¿no? Entonces digo, pues si ya está aquí puesto, pues nada nos cuesta con compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya está ahí, ya tienen el resuelto también ahí en el WhatsApp y entonces en un momento más les pongo lo que queda de tarea y por favor nos vemos el día miércoles, pasen un excelente fin de semana largo y cuídense mucho. Sí, perdón, Luis, adelante, dime. Profesora, y si los resultados que nos dieron son 0.3 millones, Ajá, ¿necesitamos otras gráficas? perdón. ¿Necesitaríamos otras gráficas entonces? O- Ajá, ok, ok. Este, sí, sí vamos a necesitar otras gráficas, ok. Y esa es la parte de la tarea, porque si no sería muy sencillo nada más ir como sustituyendo valores, ¿no? Entonces aquí nos da 3 millones de ejes equivalentes, ¿verdad? Aquí la tarea va a ser que ustedes, bueno, no no es una como tarea difícil, pero no es otra gráfica. Si ustedes observan, ahí en la gráfica nosotros tenemos 2, 5, y si nos da punto 3, ¿dónde quedaría como alojado? ¿Sí me explico? Aquí ustedes tienen que investigar, ver la parte de la normatividad y ver dónde vamos a encontrar esa gráfica de 0.3 millones, pues que está en el primer, digamos que en el primer bloque, ¿no? Del millón de ejes equivalentes. ¿Ok? Entonces, pues esta es como la parte de la tarea que tienen ustedes que buscar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Otra duda, otra pregunta, otro comentario? ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces si no hay algo más que comentar, dice, ¿será obligatoria la asistencia presencial el miércoles? No. Quedamos que no es obligatoria la asistencia presencial. Realmente dijimos que pues, las primeras clases en el aula pues, van a ser híbridas, ¿no? Entonces no tenemos problema con eso. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Nos estamos viendo el día miércoles. Pásenla muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Buen Hasta día. luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Cuídese. Igualmente, hasta luego.